Vamos a meditar en la palabra de Dios. Saludo en el nombre del Señor para todas las personas que están a través de su pantalla, a través de las diferentes redes sociales. Gloria al Señor Jesús, y están allí dispuestos para comer la palabra. Evangelio según San Mateo, capítulo 16 y el verso 13 y siguientes dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor Jesús, Dios del cielo, ayúdanos, Padre celestial, bendito Rey maravilloso, estamos delante de ti. Ayúdanos, danos sabiduría, danos gracia, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Amén y amén. Gloria al Señor. Casa espiritual. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria al Señor Jesús. La Biblia dice: acércate más para huir que para hacer el sacrificio de los hipócritas. Al parecer habían personas por allá en el Antiguo Testamento que se acercaban al altar solamente para ser vistos o para otro tipo de cosas. Pero el Señor nos está diciendo en esta hora que debemos acercarnos pero para huir. Amén. Porque esto que nosotros oímos es provechoso. Amén. Trae un fruto, trae un resultado a la vida de las personas. Gloria al Señor. Y es el hecho de poder alimentar la fe. Porque la fe es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos. Si no fuera por la fe, no seríamos cristianos. Porque a usted le consta que Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Y por qué le consta? ¿Y usted por qué sabe que la palabra está diciendo la verdad? Por fe, por fe. Por ejemplo, a usted le consta que Simón Bolívar, hermano, libertó la Gran Colombia. A usted no le consta. A usted le consta que Cristóbal Colón descubrió América. Pues a uno no le consta ese tipo de cosas. ¿Pero por qué la cree? Porque hay unos historiadores que lo dijeron, ¿cierto? Y esos historiadores dejaron eso plasmado en algunos libros, entonces uno lo cree, ¿cierto? Y la tradición dice que así fue. Pues resulta que nosotros tenemos, hermanos, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y si usted lee un libro, hermano, de cualquier historiador que diga cualquier cosa de la humanidad, pues esos historiadores no van a estar ahí al lado suyo. Pero cuando usted lee la Biblia, el autor está ahí al lado suyo. Gloria al nombre del Señor. Y fuera de eso, confirma la palabra, confirma la escritura. ¿Por qué? Porque ella se hace verdad en nuestra vida. Porque lo que ella dice se cumple en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, sino que se ha cumplido también en la humanidad. Y lo que falta por cumplirse en ella es muy poco. Bendito el nombre del Señor. El domingo pasado entonces iniciamos este tema de casa espiritual y leímos en la carta del apóstol Pedro, la primera carta del capítulo 2, a partir del verso 4, que habla
gloria al nombre del Señor Jesús, acerca de piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas, gloria a Dios, y debemos ser edificados, amén, según esas piedras vivas, y presentarnos delante de Dios en sacrificio vivo, gloria al Señor. Recuerda, hermano, que Dios al pueblo de Israel le dio un sacerdocio, que era un sacerdocio según el orden de los levitas. Dios entre todo el pueblo escogió una tribu y esa tribu la separó y la consagró, amén, solo para que le sirvieran a él. Esa tribu, hermano, no tenía heredad en la tierra prometida, no les dieron un territorio a ellos, sino que la heredad de ellos fue el ministerio sacerdotal. Y ellos ofrecían sacrificios, hacían los cultos, hacían las ceremonias, celebraban las fiestas, hacían todas esas cosas, o sea que estaban guiando espiritualmente al pueblo. Ellos podían interpretar la ley, ellos entendían la ley, ellos la enseñaban, todas estas cosas. Ninguna otra persona entendía la ley. Quiere decir que en el pueblo de Israel había un grado de analfabetismo muy alto, porque entre otras cosas, hermano, leer en ese tiempo era mucho más complejo que en nuestra época, porque en ese tiempo la ley, no sé en otras naciones, en otros pueblos, estoy hablando del pueblo de Israel, la ley era escrita de una forma que solamente un experto en lectura la podía comprender. ¿Por qué? Porque la ley estaba escrita sin vocales. Las vocales no existían en el escrito bíblico, entonces usted se ponía a leer y solamente consonantes. Dígame una palabra que no tenga ni una vocal. No, hasta las mismas consonantes tienen vocales, ¿cierto? ¿Por qué letra es esta? Bueno, se los pongo para el lado de ustedes. La J, pero usted pronuncia J y ya tiene dos vocales y es una consonante. Entonces usted imagina leer un escrito sin vocales. Y aparte de que era imposible leerlo, pues imagínese poder pronunciarlo. Entonces no existían las vocales en los escritos de la ley. Luego el rey David se le ocurrió de que todo mundo pudiese leer y le pusieron vocales a la ley, de manera que ya alguien no tan experto pudiese leer. Dios le dio ese ministerio a los levitas. Pero ahora nosotros, hermanos, dice la Biblia que somos sacerdotes también, pero no sacerdotes según el orden de los levitas, porque los levitas lo que hacían era celebrar sacrificios, ¿cierto? Ofrecer sacrificios, holocaustos, tomaban un corderito, le quitaban la vida, derramaban su sangre. ¿Para qué? Para cubrir el pecado de las personas que estaban en el pueblo, que venían y traían la ofrenda. Pero nosotros ahora tenemos un sacerdocio no de esa índole, porque el escritor a los Hebreos dice que todo sacerdote sigue ministrando día tras día los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Nosotros tenemos un sacerdocio diferente, se llama el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Melquisedec es Dios, o sea que ambos sacerdocios salieron de Dios, pero uno guiado o dirigido, enfocado solamente para un pueblo y el otro para la iglesia. Amén. No dicen amén. No están creyendo. Pero bueno, Dios nos dio un sacerdocio diferente a nosotros, donde se ofreció un solo sacrificio que lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Tenemos un sumo sacerdote, que Él no solamente fue sacerdote, sino que Él también fue el sacrificio. Él fue el sacerdote ofrendante, pero también fue el cordero que fue sacrificado. Y con un solo sacrificio, hermano, entonces alcanzó para perdonar el pecado de todos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si nosotros somos sacerdotes, ¿por qué no ofrecemos sacrificios como lo hacían los hebreos? Porque nuestros sacrificios
son sacrificios de alabanza. Nosotros nos presentamos a nosotros mismos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de nuestro Dios. Pablo dice que ese es el culto que nosotros hacemos ¿con qué? Con la razón, con la lógica, amén, con la inteligencia, porque el pueblo más sabio es el pueblo que ha conocido a Dios. La Biblia habla de la sabiduría humana, de la sabiduría diabólica, de la sabiduría mundana, pero nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es la que nos lleva ¿a qué? A recibir a Dios en nuestro corazón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza y nos presentamos a nosotros mismos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque renunciamos. El que ofrecía un cordero o un buey según su economía tenía que renunciar a un capital porque ese animalito valía algo. Ese animalito tenía un precio, tenía un costo. Entonces ellos lo llevaban, lo sacrificaban y no recibían ninguna remuneración. Lo que recibían era el hecho de que sus pecados quedaban por allá tapaditos, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor Jesús. Nosotros hemos renunciado a nuestra propia vida. El Señor dijo, hermano, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cada cuánto? En las escuelas dominicales. Cada día. El apóstol Pablo dice, cada día muero. Y la Biblia sigue diciendo todos los días, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Iras, contiendas, pleitos, herejías, disensiones, todo, eso lo tenemos que hacer morir. Todos los días usted, hermano, de levantarse, presentarse delante de Dios y decirle que le ayude a usted, hermano, a sepultar todos los días ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos mundanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. La palabra nos está hablando, hermanos, entonces, acerca del propósito de Dios de edificar. El texto aquí está diciendo de edificar una iglesia. El Señor lo está diciendo ahí en tiempo futuro, no lo estaba hablando en tiempo presente. Porque la iglesia, hermano, antes del aposento alto era solo un proyecto. La iglesia nació, fue en el aposento alto. Ahí fue donde realmente nació la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Vemos entonces el propósito de Dios constantemente en todo el recorrido bíblico, con el deseo de habitar en medio de los hombres. Entonces, primero, hermano, Dios crea a Adán y Eva y tiene su relación con ellos, habla con ellos, está ahí con ellos, pero por causa de su pecado ellos fueron expulsados no del huerto, sino de la presencia de Dios, porque lo de menos era que los hubieran echado del huerto. El problema fue que perdieron, hermano, esa relación que tenían maravillosa con Dios. No fue lo mismo la relación de Adán con Dios antes del pecado que la relación que tuvo después, aunque el Señor le hizo promesa de un redentor. Luego el Señor entonces le dice a Moisés que construya un tabernáculo, ¿cierto? Portátil, prefabricado, que lo pudieran levantar y desarmar en todo momento y volverlo a armar continuamente. Pero la presencia de Dios se manifestaba ya en el tabernáculo. Pero se manifestaba solamente en el lugar santísimo. De manera que el único que podía disfrutar de esa presencia era el sumo sacerdote. Ellos veían manifestaciones de Dios. En el día los acompañaba una columna de nube, en la noche una columna de fuego. Y si aquella columna se movía, ellos tenían que correr a desarmar las tiendas, a empacar todo. ¿Por qué? Porque el Señor les está diciendo marchen, y tenían que dirigirse hacia donde se dirigía la columna. Eso tuvo que haber sido un milagro, hermano. Es que si las naciones, las personas, los pueblos pasaban cerca del campamento de los judíos, veían, aunque en ese tiempo todavía no eran llamados judíos, sino solamente hebreos o israelitas. Entonces
ver, hermano, cómo desde el cielo bajaba una columna de nube. Haga de cuenta un tornado, pero ahí estático. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y de vez en cuando se movía. Corra, empaque que nos fuimos. Porque la columna no esperaba a nadie. Y lo mismo en la noche, una columna de fuego. La columna de nube les daba frescura en el día y la columna de fuego les daba calor en la noche. Bendito el nombre de Jesús. Pero la Biblia dice que había una roca que los seguía. Amén. Uno lee eso y uno piensa que es que había una piedra gigante que rodaba detrás de ellos. Pero no, el apóstol Pablo le dijo a los corintios que Cristo era la roca que los seguía. O sea, Dios, su presencia, hermano, los estaba siguiendo a todo lugar. Por eso, hermano, es que Moisés le dijo al Señor: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no iremos, no salemos de aquí, no iremos a ninguna parte. Y el Señor les dijo: mi presencia irá contigo. ¿Y qué te dará? Y te dará descanso. Hoy, hermanos, si nosotros necesitamos mucho descanso de parte de Dios. Nosotros necesitamos ese descanso cada día. Por eso venimos al culto. Porque si usted en su casa siente la presencia de Dios, aquí más. Y la presencia de Dios nos da descanso. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios se manifestaba ya en el tabernáculo. Luego Dios se manifestó, hermano, en el templo que construyó Salomón. Luego Dios, hermano, se manifestó directamente en carne. La Biblia dice que la gloria postrera del templo sería mayor que la primera. Y en el primer templo que construyó Salomón, hermano, entonces allí se derramaba la presencia de Dios, la casa se llenaba de humo, había adoración, había alabanza. Pero ese templo fue destruido. Nabucodonosor lo destruyó. Y luego se reconstruyó ese templo, hermano. Y se dice que la gloria postrera de ese templo fue mayor. ¿Por qué? Porque Dios manifestado en carne hizo presencia en ese templo e hizo allá muchos milagros. Lea, hermano, en los evangelios todos los milagros que el Señor hizo allá en el templo. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero Cristo se fue. La Biblia dice que estaban allá en el monte de los olivos los discípulos y el Señor estaba hablando con ellos y les estaba dando indicaciones. Les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y dice la palabra, hermano, que después de que el Señor les dio las instrucciones, les dijo a ellos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Amén. Les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y hermano, entonces el Señor comenzó a flotar, comenzó a levitar, comenzó a volar y salió volando y se ocultó en las nubes. Y un ángel se les apareció a ellos y les dijo: ustedes que están mirando al cielo, ese Jesús que ahora ha subido, volverá otra vez a sí mismo como le habéis visto. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y ellos se fueron a una casa allá en Jerusalén, una casa de varios pisos. Uno se imagina el aposento alto por ahí en un monte, en una colina. No, eso fue ahí en la ciudad, hermano, una casa de varios pisos. Allá se reunieron más de 100 personas. Y estaban cantando, estaban orando, estaban meditando en la palabra, estaban glorificando al Señor. En fin, unos arrodillados, otros sentados, ¿cómo estarían? Pero dice la Biblia que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa. Otra vez, hermano, Dios descendió porque quería estar en medio de su pueblo. Gloria al Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús le dice a los discípulos en esta escritura que tomamos, porque Él comienza a preguntarles a ellos quién dice la gente que es Él. Y a mí me llama la atención porque si uno lee, uno pensaría que está mal escrito.
Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno pensaría que la Escritura tendría que decir, ¿quién es el Hijo del Hombre? No dice quién, sino qué. En nuestro contexto y en nuestro idioma, la palabra que casi siempre la aplicamos es a las cosas, no a las personas, ¿cierto? Sin embargo, la Escritura y el Señor está usando ese término, ¿qué es el Hijo del Hombre? No quién, sino qué. Usa los dos términos. Al inicio de la pregunta dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bendito el nombre del Señor Jesús. Él quería apuntar, hermano, a que las personas entendieran qué estaba haciendo Él, qué era su propósito y cuál era el cumplimiento de la Escritura en Él. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba esperando al Cristo y estaba esperando al Mesías. Son dos palabras, amén. Son dos palabras, aunque Pedro también se refiere al término el Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios le había prometido al pueblo de Israel un Cristo. Un Cristo no es un crucifijo. Eso es lo que nos han enseñado desde niños, que nos llevaban obligados a misa, ¿cierto? Y si usted no iba, hasta lo castigaban. Pero nos enseñaron que un Cristo es un crucifijo, una cruz colgada ahí. Ay, mira un Cristo. Pero eso no es un Cristo. Un Cristo es un Salvador. Y la Biblia habla de muchos Cristos, de muchas personas que de alguna manera se constituyeron en salvadores de una causa, ¿cierto? Pero ellos murieron. Pero el pueblo de Israel estaba esperando en especial un Cristo, aunque ellos tenían una definición errada de la labor de ese Cristo, porque Cristo significa Salvador, amén, y Mesías significa ungido. Entonces, si usted une las dos expresiones, Mesías y Cristo, está diciendo el ungido que ha sido escogido para salvarnos. Eso significa Mesías y Cristo. Mesías ungido, elegido, escogido, y Cristo Salvador. Pero el pueblo de Israel creía que el Cristo que ellos estaban esperando venía a salvarlos, pero de la esclavitud de sus enemigos, en este caso de los romanos, que eran los que tenían al pueblo de Israel, hermano, contra la espada y la pared. Eso es lo que ellos creían, y por eso era que cuando Jesús hacía milagros, hermano, les daba comida, una cantidad de cosas, lo quisieron poner de rey. Él no necesitaba que lo pusieran de rey, porque él ya era el rey. Amén. Cuando él entró a Jerusalén en ese burrito, hermano, toda la gente lo ovacionaba, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos estaban felices, ¿por qué? Porque venía un hombre que resucitaba muertos, que sanaba enfermos, que limpiaba leprosos, que levantaba paralíticos, que les daba comida milagrosamente. Ah, no, pues que este es el que necesitamos. Si nos morimos nos resucita, si nos enfermamos nos sana y no tenemos que trabajar para poder comer. Ellos estaban viendo a Cristo de otra manera. Entonces, después de que el Señor multiplicó los panes y los peces, volvió a la ciudad y la gente lo estaba esperando y lo estaba ovacionando, y él los recibió no muy contento. ¿Ustedes qué? ¿Por qué me están siguiendo? ¿Porque les doy comida? No me sigan por la comida que les doy, por la comida que perece. Búsquenme por la que a vida eterna permanece. Y empezó a predicarles, hermano, y esa gente incómoda, maluca, qué pereza, nos está echando cantaleta. Imagínense, la gente se aburrió yendo al Señor. ¿Cómo no se aburrirán escuchándolo a uno ahí? Ahora se aburrían oyendo al Señor. Que Dios nos dé gracia, hermano. Imagínense, pobrecita mi esposa, ¿cuántos años ya no le trasladan el pastor? Yo no sé si ella habrá pedido traslado de pastor, pero no le ha dado. No le han concedido, le figuró, hermano. Y entonces la gente comenzó a dejar al Señor.
comenzaron a irse, comenzaron a irse, comenzaron a irse. Y solamente, hermanos, se quedaron los 12 discípulos. Y entonces el Señor comienza a preguntarles, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque el término hijo de Dios para los hebreos no tiene el mismo concepto que el mundo trinitario o dualista le ha dado a ese término. Porque si usted trae aquí un trinitario o un dualista y le dice que le defina hijo de Dios, quiere decir, ellos van a explicar, no, es alguien que Dios envió para salvar la gente porque él estaba muy viejito y no podía hacerlo. ¿Sabe que yo he escuchado predicadores diciendo eso? Yo leí un libro escrito por Elena de White que se llama El deseado de todas las gentes. De hecho, el libro es muy bonito, léalo. Sino que cuando uno lee debe tener discernimiento de qué es lo que está leyendo. Dice la Biblia que retener lo bueno y desechar. Pero el prólogo de ese libro, hermano, dice que en el cielo, cuando Satanás se rebeló contra Dios y comenzó a convencer a los ángeles para que se fueran con él, ella dice textualmente, y léalo en el libro, El deseado de toda la gente, es Elena de White. Ella dice que Jesús el Hijo salió corriendo y llegó hasta el altar donde estaba Dios y le dijo, Padre, Padre, el diablo te va a engañar. Y yo me pongo a pensar, eso es una ignorancia muy grande. Primero, ¿usted cree que Dios necesita que le cuenten algo para darse cuenta de lo que está sucediendo? Eso es negar la omnisapiencia de Dios. Eso es desconocer los atributos de Dios. Dios es omnisapiente. Dios es omnipresente. La Biblia habla de la multiforme sabiduría de Dios. Dios no necesita que le cuenten que usted está torciendo, Él lo sabe. David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y en dónde me esconderé de ti? Si subiere a los cielos, allá estás tú. Si bajo a lo profundo de la tierra, allá estás tú. Si me meto en una cueva, allá te encuentro. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Qué cosa puede usted hacer que Dios no lo vea? Por eso la Biblia dice, no os engañéis. No está diciendo, no engañe a nadie. No se engañe usted mismo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que usted siembra, eso recoge. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ellos definen entonces el término hijo de Dios desde ese punto de vista, como si Dios hubiese tomado a otro ser diferente a él para poder entonces salvar a la humanidad. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, no está queriendo decir que Dios parió un hijo y que ese hijo que Él parió vino a salvar la humanidad. No, se está refiriendo es que Dios nos dio a nosotros un hijo. ¿Cómo? Como si Jesús fuese hijo nuestro. ¿Por qué lo llama hijo? Porque nació de mujer y se hizo hombre. Pero nunca dejó de ser Dios. Isaías dijo, porque un niño ese término nos, quiere decir que nos pertenece, que salió de nosotros, que salió de nuestras entrañas. Te tiene que entender la escritura. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. O sea, a nosotros nos dieron un hijo, nos dieron la posibilidad de que saliera de nosotros, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice, y el principado sobre su hombro. O sea, la importancia que hay y la carga que él tiene sobre su hombro. Amén. Y el principado sobre su hombro, dice, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire pues, analice el texto. Analice el texto. El texto inicia diciendo que se nos dio un niño, pero el nombre de ese niño es Dios fuerte. Dice que se nos dio un hijo,
Pero el mismo versículo está diciendo que ese Hijo es el Padre eterno. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El mismo niño, el mismo Hijo. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, cuando usted lea en la Biblia acerca del Hijo de Dios, no se ponga a pensar que Dios parió un hijo. En el caso hipotético de que Dios hubiese parido un hijo, hubiese tenido un hijo en cualquier momento de su existencia, querría decir o querría decir que Jesús no es eterno. Porque existe una diferencia, hermano, entre ser eterno y ser inmortal. Son dos cosas diferentes. Inmortal quiere decir que no muere. Y en algunas ocasiones el apóstol Pablo habla de Cristo hablando de su inmortalidad. ¿Por qué? Por el hecho de que Él no va a morir. ¿Por qué? Porque Dios no muere. Usted no puede decir que Dios se murió en la cruz del Calvario. Usted sabe la cantidad de predicadores que yo he escuchado. Y Dios murió en la cruz del Calvario. Dios no murió en la cruz del Calvario. Porque Dios no se puede morir. Lo que murió en la cruz del Calvario fue su humanidad. El término entonces inmortal significa que no muere. Pero de alguna manera está diciendo que tiene un inicio. El diablo es inmortal. Lo que la Biblia considera como muerte es la condenación. ¿Por qué? Porque dejará de existir para algunas cosas, pero Él va a estar allá cocinándose toda la eternidad. Y decir toda la eternidad es una redundancia. Pero si hablamos de algo eterno, quiere decir que no tiene principio y no tiene fin. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Pero puso eternidad aunque nosotros por causa del pecado no alcanzamos a discernir la eternidad. Todos cargamos un reloj, ¿cierto? Usted vive pendiente del reloj, pendiente de los segundos, de los minutos, de las horas, de los días. Usted vive pendiente del tiempo. Dividimos el tiempo en fracciones de milésimas, de segundos, de años, de siglos, pero nosotros le llevamos un control al tiempo. ¿Cómo podemos nosotros concebir un ser que no depende, hermano, de la distribución del tiempo? Entonces eso es un ser eterno, porque eterno no es un lapso de tiempo. Eterno significa no tiempo. Eterno significa no espacio. Dios nos metió a nosotros en el tiempo y en el espacio, pero Él no habita en el tiempo ni en el espacio. Entonces, si Dios en algún momento, hermano, de su existencia parió un hijo y ese hijo es Jesús, entonces no podríamos decir que Jesús es eterno. Pero la Biblia habla de la eternidad de Jesús. Dice su eterna bondad y deidad. Alabanzas al nombre de Jesús. La Biblia habla de la eternidad de Cristo que existe antes de todas las cosas. Pablo le dijo a los colosenses, hablando de Cristo, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas es aún el tiempo y el espacio. Alabanzas al nombre de Jesús. La Biblia nos enseña a nosotros que Jesucristo es el Melquisedec que se le apareció a Abraham. ¿Y qué es lo primero que define la carta a los Hebreos en el capítulo 7 hablando de Melquisedec? El significado de su nombre. Dice, porque Él es sin principio de día, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días. Jesús se le presenta a Juan en la isla de Patmos y le dice, yo soy el alfa y la omega. Alfa y omega son letras del abecedario griego, la primera y la última.
¿cierto? Pero dice, yo soy el alfa y la omega. Lo que está queriendo decir es, antes de mí no hay nada, ni nadie. Después de mí tampoco hay nadie. Quiere decir que en medio mío tampoco hay nada. Y si usted forma una fila, hermano, de una sola persona, ¿quién hay adelante? ¿Quién hay detrás? Menos, ¿quién hay en medio? Nadie. Él dice, yo soy el principio. Pero ¿el principio de qué? No solamente de la creación. Yo soy el principio de todo, aún del tiempo y del espacio. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces usted no se puede dejar confundir por el término Hijo de Dios. Porque la Biblia habla del Padre, porque la Biblia habla del Hijo. No se deje confundir por eso. Dios es uno. La Escritura lo llama Padre porque es el creador de todas las cosas. La Biblia lo llama Hijo, ¿por qué? Porque nació de mujer y se manifestó en carne. La Biblia lo llama Espíritu Santo, ¿por qué? Porque Él es un espíritu. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Y si hubiese un espíritu aparte del Padre, entonces hay dos Espíritus Santos. Pero la Biblia dice un Señor, una fe, un espíritu. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso era lo que el Señor quería que los discípulos comprendieran cuando les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Alabanzas al nombre de Jesús. Ellos no supieron contestar. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Tampoco supieron contestar. El único que contestó fue Pedro. Pedro le dijo, tú eres el Cristo. O sea, tú eres el Salvador. ¿Cuál Salvador? El Salvador del que nos habló Moisés, el Salvador del que nos habló Isaías, Jeremías, Daniel y todos los profetas. Tú eres el Cristo. Y le dice, el Hijo del Dios viviente. O sea, la manifestación en carne de Dios, el Redentor que Isaías nos dijo que vendría a nosotros. ¿Sabe qué fue lo que Pedro le dijo al Señor? Aunque usted no crea la interpretación, Pedro lo que le dijo al Señor, ¿sabe qué, Señor? Usted es Dios. Usted es Dios que vino en carne para salvarnos. ¿Por qué el pueblo de Israel no creyó en Él como el Cristo? Porque ellos creían que Él venía a salvarnos y a liberarlos de la esclavitud de sus enemigos, pero resulta que el día que Jesús nació, los ángeles le dijeron, hermano, a los pastores, no tengan miedo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, o sea, un Cristo. Y dice, y Él salvará a su pueblo de los romanos. No, dice, de los pecados. Porque ustedes lo que necesitan es que lo salven de su pecado. Ese es el problema suyo. El problema suyo no es el gobierno, ni el presidente, ni la economía, ni la persona que vive con usted, ni su esposo, ni su esposa. Ese no es el problema suyo. El problema suyo, hermano, es que tiene una concupiscencia que es natural en su vida. Y que su concupiscencia y sus pasiones y su lujuria y su avaricia y su ego y sus mentiras y todas esas cosas que lo tienen controlado, lo llevan y lo están arrojando al abismo. Pablo era consciente de eso y por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora el Señor se propone entonces habitar en medio de su iglesia o en medio de un pueblo no formado solo por judíos, sino también por gentiles. O sea, por extranjeros y forasteros. Dios se propone, hermano, porque Él le dijo a los judíos, va, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Yo escuchaba un predicador en una ocasión que decía que está hablando desde otras denominaciones. No, vamos a interpretar la palabra de eso. Se está refiriendo es a los gentiles.
Porque los hebreos y los judíos creían que la salvación solamente era para ellos. Porque Dios a ellos les dio su presencia, les dio el tabernáculo, les hizo las promesas, les dio el pacto antiguo, les dio los sacrificios, les dio todo. Cuando veamos la carta a los hebreos, hermano, entonces vamos a ampliar esto un poco más. Pero el Señor le dice a los judíos, es que yo tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, nosotros, que no éramos judíos. La Biblia dice, éramos extranjeros y peregrinos. Pero dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. A esas ovejas era que se refería el Señor. Y la Biblia dice que de ambos pueblos Dios hizo uno solo. Y ahora entonces Dios le dice a Pedro, sobre esta roca, o sea, la revelación que Pedro recibió acerca de que Cristo era, o de que Jesús era el Cristo y que Él era el Hijo de Dios, basado en esa revelación, entonces Dios, el Señor le dice, edificaré mi iglesia. ¿Para qué quiere el Señor una iglesia? Porque es que, hermano, hoy usted encuentra doctrinas y gente que argumenta que la iglesia no existe o no se necesita, o que usted no necesita pertenecer a una iglesia para ser salvo. Eso lo encuentra usted en las redes sociales así. Entonces yo digo, perdóneme la expresión, entonces Cristo estaba botando caspa. Cristo estaba hablando de algo que no iba a ser funcional y que a la larga no se iba a necesitar para que el pueblo de Dios pudiese ser salvo. No, el Señor le está diciendo a los discípulos, yo voy a edificar mi iglesia. No dice ni siquiera una iglesia, sino la suya. ¿Por qué? Porque habían muchas iglesias. Pero habían iglesias de diferentes índoles. Cada uno de los sabios de diferentes épocas han tenido su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? La gente que le sigue, la gente que cree lo que él dice y que van en torno de él. Eso es una iglesia porque son sus discípulos. Hay iglesias filosóficas, hay iglesias científicas, hay iglesias políticas, hay iglesias psicológicas o sociales, de diferentes índoles. Pero Cristo quería edificar una iglesia, que esa iglesia se convirtiera en columna y baluarte de la verdad. Entonces la gente dice, no, esas iglesias, todo eso es falso, vea esos pastores, no sé qué. Pero hermano, si existe la iglesia, tiene que haber sí o sí un pastor. Pablo le dijo a los efesios, porque Dios mismo, ni siquiera fue que a él se le ocurrió o a los discípulos, no. Dios mismo, amén, estableció a unos y puso a unos como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros. ¿Para qué? Para que se aprovechen de la gente y pidan plata en los cultos y se enriquezcan. No, no es para eso. Dice, a fin de edificar el cuerpo de Cristo, para que todos seamos perfeccionados, hasta que alcancemos la unidad de la fe. Pero Dios podía haber colocado aquí, haber traído aquí al ángel Gabriel, a Miguel, a cualquiera de esos ángeles, los podía haber mandado aquí a que ellos predicaran. Imagine, hermanos, si Dios usa un hombre lleno de defectos y de errores, como imaginan de Gabriel o Miguel se pararan aquí a predicar. Mentiras, que yo creo que temblarían diciendo un versículo, porque esto no fue dado para ellos. La Biblia dice que los ángeles anhelan mirar de lejos estas cosas. Anhelan. Y usted diría, ay, qué rico ser un ángel. Pues en este momentico uno diría que rico ser un ángel.
Pero cuando nosotros seamos glorificados y estemos en el cielo, los ángeles nos van a servir a nosotros. Los ángeles van a tender un telón rojo para que nosotros pasemos. Cuando nosotros estemos entrando a las bodas del Cordero, los ángeles van a estar así, ¿verdad? La Biblia dice que Dios a ninguno de sus ángeles jamás llamó hijo. Por ahí hay doctrinas, hermano, donde dicen que en el libro de Génesis, en el capítulo 6, donde dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces tomaron mujeres para sí. Ellos dicen que los ángeles se enamoraron de las mujeres y vinieron y estuvieron con ellas. ¿Usted ha escuchado esas cosas, cierto? ¿No? Ah, no, mijita, está fuera de la onda de la actualidad. Los ángeles no son hijos de Dios. Y ahora, ¿cómo se desvirtúa eso? Porque los ángeles no tienen género sexual. Aunque su nombre y su sustantivo, lo que los define a ellos, es de género masculino. La palabra ángel es de género masculino. No quiere decir que haya ángelas. Bueno, no sé si aquí haya alguna ángela. ¿Hay alguna ángela por ahí? Ay, Dios la bendiga, Ángela. Pero todavía no tiene alas. Hay que preguntarle a él si es una angelita. De más que sí. Los ángeles no tienen género sexual. No hay ángeles y ángeles. O sea, no hay machos y hembras. No hay. Mire que al Señor le preguntaron: Señor, es que usted habla de la resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos, algunas corrientes de los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no. Eso eran algunas religiones que habían en la época del Señor, ¿cierto? Entonces los saduceos no creían en la resurrección, se burlaban de eso. Entonces ellos se encontraron con el Señor y se quisieron burlar de él, y entonces le dicen y le cuentan una anécdota: Señor, ¿cómo le parece que una muchacha se casó con un joven, pero más de malas ese muchacho se murió? Y entonces a ella le gustó el hermanito y fue y se casó con el que seguía. Y así, a esa no le gustaron sino los de la familia. Se casó con 5 de la misma familia. Entonces, ¿qué edad le llevaba al menor? Pues no, es muy conchuda, descarada. Atracacuna, hermano, ¿sí o qué? ¿Qué edad tenía el último? Un peladito y ya ella bien cucha. Pero dice la Biblia que se casó con él también. Y todos 5 se murieron, la viuda negra. A esa le fue peor que la mujer samaritana. Entonces dice la Biblia que los 5 esposos se murieron y ellos eran hermanos. Y mire pues la pregunta: ¿a cuál de ellos será ella mujer cuando vengas en tu reino? Y el Señor, que le contestó, le dijo: no, un momentico, es que en el reino no será así. En el reino no va a ser así. Allá no es que ella es la esposa de este o no, nada de esas cosas existen allá. Dice: porque seremos como los ángeles. O sea, sin un género sexual. Cuando nosotros estemos en el cielo, hermano, si su esposa y usted se salvaron, gloria a Dios, pero allá no van a seguir siendo esposos. No van a seguir siendo, vamos a ser hermanos, porque ya no vamos a tener una dependencia sexual. Ya no seremos seres sexuados, allá seremos seres glorificados, y el único amor que usted va a tener se llama Jesucristo. Así que, mi amado hermano, dele piquitos mientras la tiene ahí al lado, porque allá ya no, nada de eso. El Señor dice entonces: edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque era en la iglesia la que Él compró con sangre, donde se iba, hermano, a predicar su palabra, donde se estaba estableciendo que se predicara su palabra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y la Biblia relaciona
a Cristo con la iglesia y hace una analogía dentro del matrimonio. Gloria al Señor. Pero el Señor está hablando de edificar su iglesia. Quiere decir que esta iglesia tiene que ir creciendo como un organismo. La Biblia la compara entonces con un árbol que crece y da fruto, y que si cortas la rama, entonces esa rama se seca. Bendito el nombre del Señor. Si tú te sales de la iglesia, te secas y te mueres. Córtale una ramita a una planta, la planta sigue viva, hasta se pone más bonita. Usted la poda y se pone más bonita. Pero ¿qué le pasa a la rama? Tenemos que estar, hermanos, aferrados al tronco, que es Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. La Biblia entonces compara también, hermano, a la iglesia con un edificio que se va edificando piso a piso. La Biblia compara la iglesia con un cuerpo, hermano, que va creciendo y cada uno de sus miembros entonces tiene una función. Imagínense las orejas diciéndole a los ojos: ay, tan creídos. Qué dicha haber sido ojo, pero me tocó ser oreja, ¿cierto? Entonces, ¿qué diría la uña del dedo chiquito del pie? La uña. Y uno dirá: ¿para qué sirve esa uña, cierto? Muchos hasta ni esa uñita la tenemos, nos la comimos ya. Ay, sí, yo he visto gente que se come la uña chiquita, ¿cierto? Todo. Un médico le dice a uno: no, usted está sufriendo apendicitis, sáquela. Y uno dirá: pero el Señor, ¿para qué puso el apéndice? Pues yo no sé si sería para matar a algunos más rápido o qué, pero para algo tiene que servir ahí. Cada parte del cuerpo la puso el Señor ahí porque Él quería que tuviese una función. Usted está en esta iglesia porque Dios quiere que usted haga algo. Hermano, no se quede cruzado de brazos, haga algo. Haga algo. Descubra cuál es el propósito de Dios con usted. Eso lo tiene que descubrir usted mismo. Pero haga algo, haga algo. Sea fiel, ore, de testimonio, no sé, pero haga algo. Y los pastores, hermano, es una necesidad que Dios puso en la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de los pastores la iglesia es edificada. Y si es edificada, está creciendo, hermano, está creciendo. ¿Cómo? En el conocimiento de la palabra, en su devoción, en la oración, en su relación con Dios, en la relación con los hermanos, en cuanto a la prosperidad. Porque si usted es fiel, hermano, Dios le bendice. Nosotros no somos predicadores de la prosperidad, pero la prosperidad está en la Biblia. Hermano, es que el Señor dijo que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros. Sí, pero diario los mismos pobres no. Dígale: Señor, que le toque el turnito a otro. Mándeme la bendición a mí, Señor. Si no me la mandas, dime a dónde voy por ella, pero téngame la bendición. Si usted es fiel, hermano, dígale al Señor que le dé la bendición, que usted la necesita, que eso le produce tranquilidad, bienestar, que usted le quiere servir, que usted quiere ser una bendición en la iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ciertamente tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hace una promesa, hermano. Mientras usted esté aferrado a este tronco, mientras usted esté aferrado a esta iglesia, mientras usted siga asistiendo y doble sus rodillas y no se deje y siga luchando, así cometa errores, así le pase lo que le pase, si usted sigue aquí postrado en la presencia del Señor, la Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor tiene algo para ti. Persevera, lucha, esfuérzate, conságrate, arrepiéntete, dile al Señor que te dé fuerza, pero tienes que venir a su presencia, no te puedes quedar afuera. Si te quedas afuera, te pierdes. No dejes de luchar, no dejes de batallar, no dejes, hermano, de sacrificar ese viejo hombre todos los días, no dejes de perseverar. Ven, llénate de él, porque en algún momento el Espíritu Santo te va a penetrar, hermano, y te va a dar las fuerzas para vencer lo que estás sufriendo. No dejes, ¿por qué? Porque esta es la iglesia del Señor, columna
y baluarte de la verdad. Estemos en pie, vamos a darle gracias al Señor Jesús. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.